Y como decía, es una gran bendición estar en esta tarde aquí para invocar su nombre, para alabar al Señor. Pero sabéis, decía nuestro hermano, es la gracia del Señor que nos ha traído aquí. Y esa gracia nos cura todo sin que merezcamos nada. Y el Señor nos da todo. Y más allá de que Dios envió a su Hijo para que muera para nosotros, a nuestro mundo, más allá del perdón de nuestros pecados, es la gracia de Dios que nos enseña. Y cada vez que venimos a la casa de Dios y cada vez que abrimos nuestras Biblias, este libro que tenemos cada una, creo, y cada vez que alguien, da igual que hoy me ha tocado a mí, mañana será otro, abre la boca para bendecir al Señor, para traer una palabra de enseñanza. Todo esto es la gracia del Señor. Y quería decir que si nos ponemos y leemos la Biblia y hacemos un listado de las obras que el Señor ha hecho cuando estuvo en este mundo, ya voy a exponer algunos, porque dice que Jesús sanó a los enfermos. No sé si estáis de acuerdo con eso, porque pone la palabra que iba de un lugar a otro sanando a los enfermos. También Jesús liberó a los endemoniados. Y hay varios ejemplos en la Escritura donde Jesús realizó este milagro. Jesús también resucitó muertos. De un milagro sabemos todos del Lázaro, que llevaba 3 o 4 días muerto y a su palabra Lázaro salió de la tumba. Pero hay otro, el Señor perdonó pecados. Y no sé si acordáis, cuando trajeron a un hombre débil al Señor Jesús y lo dejaron por el techo, el Señor lo miró y le dijo: hijo, tus pecados te están perdonados. Pero una de las obras más importantes que hizo el Señor mientras estuvo en la tierra fue predicar el Evangelio y enseñar a su pueblo. Él mismo admitió en el Evangelio de Lucas, en capítulo 4, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para ungirme, para anunciar el Evangelio a los pobres. Y anduvo por todas las ciudades de Galilea enseñando a la gente en las sinagogas. Y esta tarde voy a leer un pasaje de Lucas, del capítulo 5. Dice de la Biblia, podéis abrirlo. Y dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores lo habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echas tu red para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Porque estaba ya muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él, su compañero Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. También estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo que
el evangelista Lucas nos quiere enseñar en este capítulo es cuando Jesús comenzó a enseñar a la gente se amontonaba, la gente venía en cantidad para ver al Señor por las palabras tan hermosas que le salían por la boca. Pero la pregunta que se me plantea es la siguiente: ¿por qué venían tantas personas a escuchar sus enseñanzas? ¿Por qué sería? Porque ellos también tenían sus maestros, podían ir a la sinagoga como nosotros venimos a nuestras iglesias, podían escuchar la enseñanza de los que estaban en el templo, pero las escrituras dicen que lo que acudieran a Jesús era porque Jesús enseñaba de manera diferente. ¿Cuál es esa manera? ¿De qué manera enseñaba que no podían los demás? Porque pone la Biblia que Jesús le enseñaba de manera diferente como alguien que tiene poder. Y yo quiero preguntar, ¿crees que también necesitamos este poder en nuestro ministerio de enseñanza, en nuestro ministerio de predicación? Yo creo que es muy importante que esta unción venga de Dios, del cielo, que este poder esté sobre aquellos que son llamados por Dios para hacer este servicio y aprender de manera diferente. No a lo normal, no a lo habitual, como lo hace todo el mundo, sino con poder. Y hay otra pregunta que me hice es, si tanta gente venía, si tanta gente lo buscaba, ¿crees que el Señor Jesucristo estaba complacido o estaba emocionado de que venían tantos? ¿De que tanta gente lo buscaba? Yo creo que ni en esos tiempos, ni en los tiempos que estamos viviendo ahora, el Señor no se complace que la gente solamente venga para escuchar un mensaje de la Escritura. Es importante escuchar, sí, porque pone la Escritura que la fe viene a través del oír. Pero Jesús quiere que los que oyen, que los que escuchan, que hagan algo más. Es decir, cumplir lo que escuchan. Y no sé si recuerda de la Escritura, un maestro de la ley se acercó al Señor Jesucristo y le dije, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dije, tú conoces los mandamientos y lo que está escrito, amarás a tu Señor Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y la discusión continuó. Este hombre buscaba siempre excusas. ¿Quién es mi prójimo, Señor? Ya el Señor le dio la parábola del samaritano. Y el Señor finalmente le hizo, ve y haz lo mismo. No basta solamente con saberlo. Ve y hazlo. Y muchas veces salimos de la casa de Dios, de la iglesia, sabiendo algo más de lo que sabíamos cuando hemos llegado. Porque algo nos ha llamado la atención, porque Dios nos ha hablado de alguna manera, nos ha enseñado algo. Y nos vamos de la casa de Dios sabiendo algo más. Pero lo que Dios quiere es que vayamos y hagamos ese algo más que hemos entendido, que hemos... La multitud, lo pone aquí en Lucas, la multitud vino a escuchar a Jesús. Pero después de escucharlo, el Señor escoge a alguien que está cerca de él y le dice, escoge a Pedro y se lleva el barco al mar profundo y echa la red para pescar. ¿Qué se suponía que debía de hacer Pedro? Tenía que escuchar. Había un contexto en el que Pedro, que sabía lo que había estado haciendo toda la noche, que había escuchado la enseñanza del Señor, que había escuchado el mensaje del Señor, tenía que llevar lo que había escuchado y ponerlo en práctica.
¿Crees que fue fácil para Pedro hacer eso? ¿Ustedes piensan que es fácil cuando salimos a veces por la puerta, cuando recibimos la palabra de Dios, pasamos por la puerta y comenzamos a hacer? Muchas veces es difícil. Pero el Señor no nos pide las cosas fáciles. El Señor muchas veces nos pide cosas grandes. ¿Crees que era bastante simple? En ciertas circunstancias de la vida decimos, es muy complicado, Señor, pero lo tenemos ahí atrás. Y lo que quiero ver esta tarde es que Dios nos desafía a escuchar y a hacer. El Señor encuentra la manera de dirigirse a nosotros y a enseñarnos. Queridos, obedecemos la palabra de Dios en el sentido de cumplirla. Solamente cuando por fe le damos valor o importancia a la palabra del Señor. ¿Vosotros pensáis que la Biblia, que es la palabra del Señor, es importante? No pensaba otra respuesta. Sí, no podemos decir que no. Queridos, obedecemos al Señor cuando le damos importancia a esta palabra a través de la fe. Y le daremos importancia cuando creemos que proviene de alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Y le daremos importancia cuando creemos que proviene de alguien que es sobrenatural. ¿Sabes cómo se dirigió el Pedro al Señor? Maestro. Él era el maestro y Pedro el discípulo. Y ahora nosotros que estamos en este lugar, con nuestra fe, ¿aceptamos que Dios tiene autoridad sobre nosotros? ¿Reconocemos esta autoridad cuando salimos por la puerta de la iglesia? ¿Cuando estamos en la calle? ¿Cuando estamos en nuestros trabajos? ¿Sabéis? Había una vez uno que tenía otro nombre que se llama Saulo del Tars, que se encontró con el Señor. Cuando el Señor lo derrumbó en medio del camino, él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero decir, te reconozco en autoridad sobre mí y espero que me digas qué es lo que tengo que hacer. Asimismo, cuando los discípulos estaban en el mar esa noche, la tormenta era aterradora y el Señor vino a ellos caminando sobre las aguas. Ellos pensaron que era un fantasma. Y cuando el Señor dijo que yo soy, Pedro saltó y dijo esto. Si eres tú, Señor, manda que vaya a ti. Que si tú eres el Jesús que yo conozco, tú, Señor, tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad sobre mí y sobre las olas. Mándame. Manda que vaya a ti. Cuando aceptamos que Él tiene autoridad sobre nosotros y que Él tiene derecho de pedirnos, entonces estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y estamos llamados no solamente a escuchar, sino a escuchar creyendo que es la palabra, que tiene valor, porque proviene de alguien que tiene autoridad sobre nosotros, que viene de Dios. Y quería decir, primer paso que tenemos que hacer para obedecer, cuando nuestra fe se va a elevar por encima de nuestra razón. Dios nos ha dotado con razón, con la capacidad de juntar la cosa, de pensar, de tomar decisiones. Pero nuestra razón a veces se alimenta de las experiencias pasadas. La Escritura dice que Pedro, cuando el Señor le dijo que echa la red, dijo, Señor, pero si toda la noche hemos trabajado, Señor. Nuestra experiencia, Señor, dice que no hay peces, que trabajando toda la noche, variando este mar y no hemos encontrado nada, no hay peces. Señor, nuestra experiencia dice que no se puede. Queridos, si nos elevamos por fe, por encima de nuestro razonamiento, por encima de nuestras razones,
estamos dispuestos a escuchar al Señor. Porque muchas veces la razón se alimenta de experiencias pasadas, o nuestra razón se alimenta de lo que ve. Y a veces lo que vemos nos dice que no se puede. Señor, es imposible. ¿Os acordáis cuando los judíos saliendo de Egipto llegaron al Mar Rojo y el faraón venía por detrás con su ejército? Lo que veía la gente adelante el mar, atrás el ejército. ¿Qué estaban viendo ellos? Ellos veían que no hay ninguna posibilidad de escapar. Señor, ya no se puede. No podemos huir porque el mar está delante. Detrás tenemos el ejército. Para luchar no podemos porque somos pocos y sin armas necesarias. Y la mente dice que no se puede escapar. Nuestra razón dice, hasta aquí hemos llegado. Pero ellos se tenían que levantar por fe, por encima de sus razones, por encima de sus pensamientos. No podemos obedecer a Dios. No podemos hacer lo que Dios nos pide si no nos elevamos por fe, por encima de nuestras razones, para aceptar que lo que Dios dice se puede hacer. Lo primero que debemos hacer para obedecer es aceptar por fe que esta palabra es valiosa, que viene de Dios, y por fe elevarnos por encima de la razón. Segundo paso que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Para obedecer a Dios es cuando por fe vencemos los fracasos del pasado. Lo que Pedro dice en versículo 5: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y hemos fracasado. Hay aquí personas que han fracasado en algo en esta vida, y no me refiero a los negocios. ¿Habéis fracasado en algo? A lo mejor quería ser más amable con alguien y has fracasado. O otras cosas, somos personas. En ciertos ámbitos de la vida, en ciertas circunstancias de la vida, vamos a fracasar. No todo es como queremos nosotros. Pero cuando fracasamos, el fracaso puede decepcionarnos, desanimarnos, ya sea en las áreas espirituales o en otras áreas de la vida. Estamos desanimados de tal manera que queremos dejarlo todo. Ya como niños chicos vamos a decir, ya yo no juego más, ya no quiero más. ¿Sabéis? Cuando Jesús le pide a Pedro que obedezca, Pedro tenía que elevarse por fe por encima de sus fracasos para ir más allá de los fracasos. ¿De qué sirve levantarse de un fracaso? ¿De qué sirve obedecer al Señor? ¿En qué me ayuda esto? ¿Sabéis en qué? En tener fe, que hay potencial en la palabra del Señor, que todo lo que dice el Señor se puede. No sé si os dais cuenta, en la traducción que hemos leído, Pedro le dice, a tu palabra echaré la red. Hay otras traducciones que dice, si tú le dices, echaré la red. Y dice Pedro, Señor, digo que no hay pez porque hemos trabajado toda la noche. Es decir, según mis pensamientos, ni debería de intentarlo. Según lo que yo veo, no debería hacer nada más. Pero Señor, si tú lo dices, ¿cuántas veces en tu vida has tenido opciones frente a ti y has dicho, si el Señor lo dijo, lo hago? ¿Te ha pasado? Esta expresión, si el Señor lo dice, ¿se ha vuelto importante para nosotros? Contamos con esto de decir, Señor, si tú lo dices, voy. Señor, si tú lo dices, hago.
¿Alguna vez has dicho, Dios, si tú lo dices, que así sea, porque hay potencial en tu palabra, Señor? ¿Porque hay poder en tu palabra, Señor? Este libro está lleno de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces quiero preguntarle, ¿qué importancia tiene para nosotros esa palabra? Así dice el Señor, así dice Dios. Cuando Dios lo dice y cuando nos elevamos por encima de los fracasos y hacemos lo que Dios dice, abrimos la perspectiva de experiencias edificantes con Dios. Pedro estaba convencido en su mente de que todo lo que ha hecho era para nada, pero él ha dicho, Señor, si tú lo dices, es porque va a ser así. ¿Tuvo Pedro una experiencia milagrosa cuando obedeció al Señor? Yo creo que sí. En nuestra iglesia también tenemos bastante casos de personas enfermas, de tantas cosas. Y sabemos que el Señor está obrando en sus vidas, pero pensé una vez, ¿no debemos de hacer algo más en estos casos? Cuando hacemos más en estos casos, Dios hace milagro. A lo mejor tenemos que orar más, ayunar delante del Señor, porque el Señor lo dice. En el Evangelio Jesús dijo, cuando los discípulos se acercaron a Él y le dijeron, Maestro, ¿por qué no pudimos expulsar a este demonio y liberar a este endemoniado? Y le dice, Señor, porque este tipo de demonio sale solo con ayuno y oración. Quiero decirte que si así lo dice el Señor, que solamente sale con ayuno y con oración, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Porque así lo dice el Señor. Cuando tomamos en serio lo que dice el Señor, abrimos nuevas perspectivas a las experiencias espirituales. La Escritura dice que estas personas se maravillaron cuando vieron cuántos peces después han sacado del mar, después de hacer lo que dijo el Señor. Pero cuando escuchamos y abrimos las perspectivas de la experiencia con el Señor, abrimos también unas perspectivas del conocimiento. Nos conocemos mejor frente a las obras del Señor. Pedro, cuando vio la cantidad de peces que sacó, se postró a los pies del Señor y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Señor, soy un pecador. Tenía mis dudas, tenía mis malos pensamientos, Señor. Soy un pecador, apártate de mí. Pero Pedro, después de esta experiencia, ¿sabéis que conocía más al Señor también? Al principio Pedro se dirige a Él con la palabra maestro. Después de esta experiencia, Él le dice, Señor, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Eso es un aumento en el conocimiento. Y para hacer un tercer paso, obedecemos a Dios cuando estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Pedro admite aquí en su conversación con Jesús que fue una noche de trabajo, que fue una noche larga. Y él dice, toda la noche estuvimos trabajando, nos esforzamos. Y no solamente que me esforcé, sino que también fracasé, Señor. Una vez pasada esta noche agotadora, los pescadores solían lavar sus redes y preparar para un día de descanso, para su comodidad, para un día sin hacer nada. Puede ser por la falta de desafío, porque no tenían ningún desafío. Aunque ellos fracasaron, tenían que esperar otra noche para volver a intentarlo. Pero ahora llega un tiempo de descanso y de consuelo, un tiempo de descanso que supuestamente se lo merecen.
Y justo cuando era ese tiempo de descanso, el Señor le dijo, pongámonos a trabajar, lanzar la red para pescar. ¿Sabéis? La zona de confort es esa área o ese periodo de tiempo en nuestras vidas en el que no tenemos desafíos, cuando no nos expone nada. Y quiero decir que muchos de nosotros a veces estamos o nos encontramos en una zona de confort. Pedro y los otros discípulos que se estaban preparando para un día de descanso, llega el Señor y le dice, a trabajar. Hay que echar la red, hay que pescar. Pero para obedecer a Dios debemos salir de nuestra zona de confort, porque la obediencia a Dios a veces nos expone. Y vemos cuando Pedro tuvo que llevar el barco mar adentro y echar la red, ¿sabéis que lo hizo delante de la vista de multitud en que estaban ahí? Y todos sabían que no había pesca ahora a esa hora del día. Todo el mundo sabía que no se pescaba cuando el sol estaba en el cielo. Hay que esperar que anochezca para ir a pescar de nuevo. Y todo el mundo lo sabía. Y la gente podía preguntar, ¿qué tienen estos? ¿Qué pasa con estos tíos? No es el momento de pescar. Aunque los que nos rodean no nos entiendan, aunque no entienden por qué hacemos lo que hacemos, estamos llamados a cumplir la palabra de Dios, cumplir las Escrituras, incluso si la gente no nos entiende. Dios nos llama a obedecer y para eso debemos salir de nuestra zona de confort. Dios no se contenta con solamente venir, escuchar lo que su gracia pone delante de nosotros como enseñanza. Dios quiere que cumplamos y escuchamos. Cuando creemos que hay valor en su palabra, vamos a conseguir a cumplir. Y esa palabra es valiosa porque viene del Señor, que es autoridad. Pues escuchamos y salimos por encima de los fracasos. Los fracasos nos han decepcionado. Los fracasos nos desaniman. No tenemos ganas de hacer nada. No tenemos ganas de cumplir lo que la Biblia dice, porque ya una vez cumplimos y no funcionó bien. Pero si Dios nos dice que cumplamos, aunque hayamos fracasado, debemos de hacerlo, porque así abrimos las puertas a las experiencias con Dios. Amén. Bueno, si estamos en un tiempo de oración, vamos a dar tiempo si alguien tiene algún caso y podemos orar, porque el Señor ha dicho orar los unos por los otros.